Muchísimas gracias por su apoyo, jóvenes. Bueno, en esta mesa contaremos con las exposiciones de distinguidos panelistas expertos. El doctor David Salvador Cruz Rodríguez, de la UPIXA, quien hablará sobre el desarrollo económico y ética de la IA desde la perspectiva decolonial. La doctora Ana Lilia Coria Páez, también de la UPIXA, que nos hablará sobre la inteligencia artificial para el desarrollo del crecimiento económico a la soberanía tecnológica. El doctor Óscar Lozano Carrillo, de la UAM, con su ponencia IA o Realidad, la eutanasia de la educación superior, y finalmente contaremos con la participación de la doctora Paola Hernández y el doctor Jonathan García, también de la UAM, con su exposición titulada La automatización del ver, mirar, creer, mediante el uso de la IA, observaciones críticas desde las ciencias cognitivas. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 20 minutos para exponer sus perspectivas y posteriormente tendremos una breve ronda de preguntas de 10 minutos para cada uno de ellos. Al final se abrirá un espacio de discusión general para que los panelistas puedan interactuar con ustedes y entre sí. Muchas gracias, jóvenes. Les vamos a continuación presentará el doctor Cruz Rodríguez su ponencia. Él es doctor de estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CECITI Nivel 1. Forma parte del Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria, GIPSO, del IPN. Actualmente es profesor colegiado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, coordinador del Seminario de Economía e Innovación Social y del Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria, además de Vida y Saberes, que tienen sede en la UPIXA del IPN. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Pues es un honor estar aquí en la Escuela Superior de Cómputo. Gracias a los asistentes que nos acompañan. Y pues bueno, como ya se mencionó, este es un ejercicio dentro de la Red de Desarrollo Económico del Politécnico y de la línea de gestión de la tecnología y la innovación, que un grupo de profesores interesados en estas temáticas vamos a presentar, a reflexionar y a discutir sobre algunas de las temáticas en las cuales estamos trabajando, con la intención también de más adelante hacer colaboraciones interinstitucionales y entre investigadores, y también invitar a los estudiantes que se involucren en estas temáticas que posiblemente sean de su interés, para que también nos acompañen en este recorrido de las investigaciones. Bueno, yo voy a ser un poquito breve, trataré de ser muy breve también por el tiempo que tenemos para esta primera parte. Como ya podrán ver, pues este es el título de la presentación. Algunos tendrán a lo mejor dudas de cuál es esta perspectiva decolonial y cuál es esta perspectiva ética que les propongo para analizar y reflexionar. Pues vamos a eso. Son estos los puntos del recorrido de la sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco de la relación entre la inteligencia artificial y el desarrollo económico, porque es nuestra perspectiva de la red, ¿no? El papel de la ética en el desarrollo económico con inteligencia artificial, y vamos a entrar también a hablar de la descolonización de la inteligencia artificial y algunas experiencias y alternativas desde la economía social y solidaria, que seguramente muchos no han escuchado qué se trata de eso, pero vamos a platicarlo, y también algunos proyectos futuros. Bueno, partiendo de algunos autores que ya desde algunos años han estado hablando de que estamos transitando hacia una nueva era en torno a la organización social, pues algunos llaman a este desarrollo informacional, algunos llaman a esto cuarta revolución industrial, e inclusive unos van más allá y la denominan sociedad de aprendizaje. El común denominador de esto, pues desde que la generación de valor se establece a partir de la creación de información, el manejo de datos, del conocimiento y de otros aspectos que están aunados a la producción industrial. Y pues nosotros estamos viviendo también ahorita con el auge de un cierto tipo de inteligencia artificial, la generativa, pues un nuevo boom también de las posibilidades que puede haber para el desarrollo económico, ¿no? Entonces muchos podemos coincidir en que esta nueva era, ¿no?, tecnológica también trae pues desarrollo, crecimiento
y algunos otros fenómenos dentro de la economía que son beneficiosos para todos, ¿no? Eso en teoría. Bien, si ustedes logran ver aquí el mapa, no sé si se puede apagar un poquito la luz del fondo, pero bueno, si ustedes ven, es la distribución hasta 2018 de cómo está la conexión marítima de los cables que pues nos permiten tener conexión a internet, ¿no? Que seguramente pues en la actualidad muchos dependemos de esta tecnología, ¿no? Lo que vemos aquí pues es una interconexión entre diferentes espacios del territorio global en torno al manejo de conexiones que hay y por ejemplo quiénes son los países que tienen mayor número, ¿no?, de conexiones en términos de redes troncales que le llaman, por donde viaja toda la información. Pues tenemos a Estados Unidos con el segundo lugar, Indonesia, que a lo mejor ese dato no lo saben, el país donde se interconectan más estas redes troncales. Filipinas es el cuarto, España es el quinto, etcétera, ¿no? Vemos la distribución y pues desde ahí también estamos observando, este es también de la conectividad, ¿no?, de las mismas redes troncales, ya desde una perspectiva donde están conectados las redes, justamente que nos permiten tener acceso a la información, a los datos, y pues se ve una distribución global, algunos dirán pues con una serie de patrones, ¿no? Vemos Europa y Estados Unidos muy conectado, la región del Pacífico y Asia, del este Pacífico y Asia también muy conectada, países también poco conectados como podría ser el sur de África, Sudamérica, ¿no?, que no tiene tanto esta interconexión, etcétera. Unos dirán, bueno, ¿por qué esta distribución, ¿no? Podría ser una de las preguntas. Bueno, también hay estudios que tratan de cuáles son los países mejor preparados con respecto al uso de la IA, y pues obviamente ustedes ven una relación muy directa entre quien está más preparado, pues obviamente son los países que tienen mejor infraestructura de redes troncales para la conexión de internet, ¿no? Esto pareciera muy obvio, y pues uno diría, bueno, ¿qué pasa si vamos avanzando, no? Porque diríamos, ok, son los países mejor preparados los que están en azul más oscuro, Estados Unidos, Canadá, China de este lado, Australia, y los que están menos preparados tiran más hacia el naranja y el naranja oscuro, ¿no? Entonces, ya desde ahí, de entrada, pues hay una situación de desigualdad en términos de conexión, ¿no?, de infraestructura, de cómo están conectados los países, y si lo proyectamos hacia el futuro, pues esto podrá también darnos idea de que pues habrá países donde pues a lo mejor si no empezaron con la infraestructura correcta en el momento necesario, pues el auge de la revolución tecnológica, sea 4.0 o revolución industrial o de inteligencia artificial, pues también difícilmente tendrán esa preparación, ¿no?, para poder generar pues mayor desarrollo en sus países. Bien, la preparación digital, según un estudio de la ONU del 2025, como ustedes también ya pueden ver, varía enormemente en la región. Países como Singapur, por ejemplo, Corea del Sur, China, realizan inversiones muy importantes en infraestructura y habilidades de inteligencia artificial, otros aún luchan por generar ese acceso, ¿no? Entonces desde ahí ya se está generando también otra desigualdad muy fuerte, ¿no? Si ya había países que tienen poca inversión para infraestructura, educación, transporte, etcétera, pues con la nueva revolución industrial también hay la posibilidad, y de hecho se está viendo la tendencia según la ONU, de que se genere una nueva brecha mucho más amplia. Bien, este es el estudio de Naciones Unidas, del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas del 2025, que justamente habla de esta gran divergencia, ¿no? Que si a partir de las primeras revoluciones industriales lo que se vio fue una industrialización a nivel global, donde algunas economías empezaron a aparejarse, llegó una época donde la producción ya no estaba estandarizada a nivel global, entonces países empezaron a despegar con respecto a otros, y lo que está observando la ONU es que justamente ese proceso se empieza a reproducir, empieza a haber una gran brecha, una gran separación entre países que están ahora ya no solo industrializados, sino ahora informatizados, ¿no?, como diría Manuel Castells.
Entonces, pues este es un gran tema también de importancia, porque pues nosotros, al ubicarnos en una región donde desde la entrada del internet las redes troncales pues no están directamente conectadas en nuestras regiones, pues también tenemos el doble reto, ¿no?, de ponernos, digámoslo así, podemos aparejar el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esto nos trae a la primera pregunta: ¿qué tipo de desarrollo económico social queremos con la inteligencia artificial? Si sabemos que esto también va a generar posiblemente en el futuro mayor desigualdad a nivel global, y esto nos trae algunos elementos de este informe, ¿no? Por ejemplo, la IA puede ampliar las desigualdades entre los países si no se toman decisiones estratégicas a nivel global. También los empleos ocupados por las mujeres tienen casi el doble de exposición a la automatización que los trabajos hechos por los hombres. Son estudios que han estado haciendo la ONU. Y también otros grupos donde se pueden quedar todavía más rezagados son los grupos rurales e indígenas, porque a menudo permanecen invisibles en los conjuntos de datos que entrenan los sistemas de inteligencia artificial. Entonces aumenta el riesgo de lo que se llaman los sesgos algorítmicos y la exclusión de servicios sociales, de servicios esenciales, ¿no? Entonces tenemos una problemática también social, ¿no? A partir de estos datos que estuvo analizando la ONU de varios años, pues al final hay una exclusión muy fuerte de, pues sobre todo, población vulnerable, que al desarrollarse en una dinámica distinta a la que se viene generando, pues también crea una mayor división, una mayor brecha, una mayor desigualdad. Y por eso la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de desarrollo económico social queremos con la IA, ¿no? Aquí, tomando otro de los informes relacionado con el papel de la ética, podemos también hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de relación socioproductiva se perpetúa o promueve con el desarrollo de la IA, ¿no? Hay que ver qué tendencia se está generando, ¿no? Si la tendencia es a la democratización, está perfecto. Si la tendencia es a la gran brecha, pues también hay que analizar, ¿no? Porque esto va cambiando también de país en país, y también ustedes lo pueden ir caracterizando de acuerdo a sus prácticas individuales o locales, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, comparan la banda ancha de internet que tienen disponibles en sus hogares con respecto a alumnos de su misma edad en otros países, en Singapur, por ejemplo, pues varían enormemente, ¿no? Entonces, desde esa infraestructura, pues ya hay una distinción, ¿no?, muy fuerte en torno al acceso a ese tipo de infraestructura, ¿no? Y por otro lado vienen otros elementos, ¿no? El primero es el del uso, cómo se usa la inteligencia artificial o la infraestructura derivada de esta, y el otro cómo se desarrolla. Por ejemplo, en el uso la podemos dividir entre se usa para el bien, es decir, la podemos utilizar para optimizar sistemas de cultivo, elevar productividad de trabajo, reducir desastres, mejorar el aprovechamiento académico, o se utiliza para el mal, digámoslo así, para afectar el rendimiento de estudiantes, desplazar a trabajadores, afectar la labor de profesores, derechos humanos, etc. ¿Para qué se está usando la inteligencia artificial actualmente en México, ¿no? O lo podemos incluso hasta pensar en el Instituto Politécnico Nacional, en la educación superior, y hacer estudios al respecto, ¿no? Y por otro lado es cómo se desarrolla, qué tan bien o qué tan mal está hecha la inteligencia artificial en los diferentes contextos. Si está bien hecha, pues entonces se desarrolla la IA para el desarrollo sostenible, se utiliza para fines que necesitamos como humanidad, para crear nuevas fuentes de empleo, para mitigar la brecha digital, esta que les estaba comentando, y otras. O se está usando, por el contrario, para consumir cantidades insostenibles de energía, para descansar sobre trabajo precarizado, para profundizar la brecha digital educativa. ¿Para qué se está usando, ¿no? Y este es justamente el papel de la ética, ¿no? En términos de qué tipo de desarrollo económico está efectivamente creando en nuestras regiones el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo no me enfoco nada más en el uso, porque ese ya es un apartado diferente. Yo lo estoy viendo a partir del desarrollo económico, ¿no? Entonces la ética aquí también tiene un papel importante de cómo se puede abordar. Ahora está el tema de la descolonización, ¿no? Este es un enfoque de ciencias sociales que ya tiene varias décadas que se desarrolla, pero pone un poquito del dedo en la llaga, ¿no? O sea, ustedes ya lo vieron en el mapa de cómo se distribuyen las redes troncales, ahorita lo vamos a ir viendo, porque pues es un proceso también que se fue desarrollando históricamente, ¿no?, que llaman el colonialismo, ¿no?
Sabemos que a lo largo de la historia hubo grandes imperios, desde el romano, el francés, el español, el portugués, etcétera, el británico, ¿no? Y pues ya hasta ahí quedó, ¿no? Entonces ya se acabaron los imperialismos, dirían otros. Bueno, pues está Estados Unidos, ¿no? Dirían otros. Entonces se van viendo también estos procesos de dominación de un país sobre otro, ¿no? Que es justamente ese proceso de colonización. Ahora, muchos hablan de que el auge de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, porque quienes estudian cómputo, ustedes sabrán que la inteligencia artificial tiene una historia muy antigua, ¿no? O sea, no se generó hace 10 años, hace 5, tiene una historia, unos antecedentes muy interesantes, previos. Pero ¿por qué existiría o por qué existe este boom ahora de la inteligencia artificial generativa? Bueno, yo les platicaría desde la visión de la descolonización que en esta gráfica hay un tema que en economía le llaman la crisis de la productividad, y que es algo que muchos economistas es una interrogante que hasta el momento no se logra contestar todavía de manera concreta, clara, ¿no? Es una tendencia que empezaron a descubrir hace unos años, hace una década por lo menos, de que a nivel global, en vez de que crezca la productividad, está decreciendo, ¿no? Ustedes aquí ven una línea azul, que es la productividad laboral bruta. Esa, de cierta manera, mide pues cómo se va acumulando la productividad a nivel global, ¿no? Entre todos los habitantes del planeta que tienen entre 15 y 60 años y que es población económicamente activa. Bueno, esto crece porque también va creciendo la población, ¿no? Pero ya cuando se habla del crecimiento de la productividad, es decir, es en cantidad de personas netas sobre la productividad que genera, se está viendo una tendencia hacia la baja, ¿no? Esto ha preocupado mucho a las economías globales, está preocupando a los países, y cuando notaron esta tendencia, sobre todo que fue después del 2020, veintitantos, empezaron a tomar muchas medidas. Porque este decrecimiento de la productividad, bueno, el bajo crecimiento de la productividad también implicaba menos desarrollo para las potencias mundiales, ¿no? Porque un país que depende de la industrialización, como son los países en desarrollo, una baja de productividad les pega bastante en su economía. Otros países que le llaman de vías de desarrollo, etcétera, no es el mismo impacto del bajo crecimiento de la productividad porque no depende directamente de la industrialización. Entonces, este tema está muy relacionado porque los países en desarrollo, bueno, esto no es exclusivo esto es a nivel global, y a nivel México también se empezó a caracterizar este bajo crecimiento de la productividad. Por ejemplo, a partir de 2020 descendió el 11.2%, ¿no? Y ha sido un tema crucial para muchos países. ¿Cómo le van a hacer para aumentar la productividad? Que es una tendencia que incluso la llevan hasta 2025 y que es de crecimiento, y cómo le van a hacer para revertir esa tendencia. Bueno, pues muchos hablan de que la inteligencia artificial y la generativa pues vino justamente a dar solución a esta situación, ¿no? Porque el tema de la inteligencia artificial de cierta manera es aplicarla pues a diferentes actividades, ¿no? Productivas, y mejorar pues de cierta manera la productividad. Bueno, este es cómo está en México en los últimos años. Después de la pandemia hubo un pico, ¿no? Porque pues todos estuvimos encerrados y parecía que no se hacía nada, pero no, subió bastante la productividad. De ahí se dieron cuenta que justamente el teletrabajo, estar prácticamente encerrados, no toda la población, ¿no? Porque también hubo mucha población que se tuvo que desplazar a sus lugares de trabajo, y al final pues la tendencia también fue a la baja, ¿no? Bueno, ok. Entonces no es exclusivo de México. Si ustedes recuerdan esta gráfica, ¿no? De las redes troncales de Internet, aquí yo les presentaba de los imperios, ¿no? Por ejemplo, el imperio español y portugués, sus primeras rutas comerciales, ¿no? Se parecen mucho también a cómo están ahorita configuradas la parte de las redes troncales de Internet, ¿no? Entonces mucho de la conexión entre Europa y América Latina, México, etcétera, se fueron trazando, las colonias que se instalaron en África, en Sudamérica, con el imperio portugués, etcétera, en Asia, en Filipinas, etcétera,
también están ahí trazadas de las rutas comerciales. Ahora, si le ponemos, por ejemplo, las rutas comerciales del Imperio Británico, pues vamos a ver las conexiones que se hicieron de Europa hacia Norteamérica, etcétera, ¿no? Y a las otras colonias que se dieron en Australia, etcétera. Entonces estamos viendo también que dentro de los procesos de colonización global, muchos están asentados estos canales comerciales, digámoslo así, sobre pues las rutas coloniales que ya existían desde el siglo XVIII, XIX o antes. Entonces, lo que estamos viendo también, ya en la actualidad, hacia el 2024, por ejemplo, donde se están concentrando los centros de datos, ¿no? Los centros de datos, pues como ustedes podrán ver, quienes tiene bastantes es Estados Unidos, Europa, Asia, Latinoamérica y Sudamérica. África no se diga, pues tienen unos centros de datos cuantitativamente pues muy bajos, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues ustedes que estudian cómputo pues también sabrán lo que implica no tener un centro de datos en tu país, ¿no? Implica más costos de gestión de la información, implica pues una serie también de seguridad, ¿no? En términos de ciberseguridad y otras cuestiones, de que no puedas tú tener control de esos datos, de dependencia también de otros países donde se almacenan esos datos, etc. Y de cierta manera también se reproduce un colonialismo de datos que le llaman, ¿no? Las aplicaciones que utilizamos pues también, dónde se van nuestros datos de Facebook, cuáles son las empresas líderes en términos de inteligencia artificial en el apartado comercial, pues sí, muchas están asentadas en Estados Unidos, en China, etc. Bien, para ir pasando a este tema, ¿no? Ya vamos a ir concluyendo. La propuesta de la descolonización es primero hacer evidente esto, ¿no? Que hay una distribución inequitativa en términos de infraestructura, sí, que ya viene de procesos históricos previos, coloniales incluso, y que muchos de ellos también están sujetos a las dinámicas de la nueva revolución tecnológica e industrial y se siguen en muchos de los casos, no en todos, muchos de ellos se siguen perpetuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vemos desde las redes troncales de Internet, desde los centros de datos, se siguen concentrando en los países donde pues generalmente son imperios o son países con mucha influencia económica, y pues obviamente saben que teniendo esa infraestructura a sus manos pues podrán también generar mayor dominación sobre los otros países. Bien, hay alternativas y vamos justamente hacia ese tema. Algunos autores han estado hablando, por ejemplo, en el término de los centros de datos, en alternativas, ¿no? Por ejemplo, pensando desde lo local, que le llaman los centros de datos orgánicos, ¿no? Donde van conectando, por ejemplo, cuál es el proceso, qué es lo que genera, ¿no? Un centro de datos, además de datos, en el plano físico, pues calor, ¿no? Y cómo se puede ir aprovechando en términos de otras actividades económicas, ¿no? Entonces hay modelos donde ya empiezan a sumar sustentabilidad con una serie de estrategias que se pueden ir desde la arquitectura del edificio, ¿no? Aprovechando en lugar de pues, los grandes edificios que se tienen y que tienen un consumo enorme de energía, etc. Bien, ahora desde la economía social y solidaria, y ya con esto vamos a ir cerrando, hay algunos aspectos que podemos ir rescatando para poder ir pensando desde la forma decolonial de la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los más importantes es valorizar el trabajo antes que el capital, ¿no? Sabemos que muchas de las crisis económicas, y también por ahí hablan de que hay una crisis, bueno, hay una burbuja financiera especulativa en torno a la inteligencia artificial que no tardan en explotar, pues es porque mucha de la economía se está fundamentando en la especulación financiera, ¿no? ¿Y qué es el trabajo? Pues es justamente el desarrollo de los algoritmos, ¿no? Hay mucha también migración de talento a los países desarrollados para generar algoritmos. Ese también es, digamos, una forma de extractivismo de un país sobre otro. Entonces, ¿cómo valorizamos el trabajo? Pues quienes van a diseñar los algoritmos, quienes aprenden la programación, pues tengan mejores empleos en el país, mejores oportunidades de desarrollo laboral, etcétera, y no tiendan pues a una empresa especuladora que les promete pues no sé, inversión en criptodivisas, en una inteligencia artificial pues que no sabemos qué futuro tendrá, y apostar dinero, ¿no? Porque pues eso no genera economía real, ¿no? También las redes distribuidas y descentralizadas es uno de los procesos donde se tendría que hacer más énfasis, porque si seguimos con las redes centralizadas, pues lo único que vamos a hacer es que este mapa pues, se centralice todavía más, ¿no?
y donde se requieren los centros de datos, donde se requieren las redes locales de comunicación, etcétera, pues ahí van a quedar excluidas por siempre y para los próximos 50 años, ¿no? El ser humano en el centro, esto también pues creo que es transversal, tiene que ser el elemento fundamental junto con el desarrollo y la dignidad humana que está por acá. No puede haber desarrollo económico con trabajos precarizados, ¿no? Para empezar. O sea, si el tipo de trabajos que está generando la inteligencia artificial es puro trabajo precarizado, ahí yo sí pondría un foco rojo y diría, ¿qué tipo de desarrollo estamos generando, ¿no? Y en ese caso sí exigir a los gobiernos, a las instituciones y a nosotros mismos, pues no tratar de distinguirnos o ser competitivos, como se dice, pues por mano de obra barata, ¿no? Sino tenemos un bono importante geográfico de jóvenes, que ese pues ya quisieran muchos países de Europa tenerlo, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia artificial, y pues nosotros no podemos pasar de largo sobre ello. Entonces cuidado con los trabajos precarios de la IA, no caigamos en eso tampoco. La comunidad como fuente de transformación, hay diversos problemas y problemáticas que existen en nuestra región que se pueden atender desde la inteligencia artificial. Ella se está haciendo un esfuerzo de un centro de inteligencia público, ¿no? Un centro público de inteligencia artificial que se va a crear, se le asigna bastante presupuesto a nivel federal, y seguramente lo que va a faltar es saber qué problemas de la sociedad se pueden resolver con cómputo dentro de este sistema, ¿no? Entonces lo que vamos a requerir es problemas que se necesiten resolver con potencia de cómputo, ¿no? Con cómputo y con inteligencia artificial. Entonces, pues si nos volcamos a los problemas que tienen las grandes empresas, pues al final quienes va a aprovechar esa infraestructura pues serán los de siempre, ¿no? Las grandes multinacionales, etcétera. Entonces sí hay que prepararse en términos de nosotros ser traductores de los problemas locales para que se puedan utilizar y resolver en estas infraestructuras de inteligencia artificial. La productividad en lugar de la especulación es lo que les comentaba, el conciencia y pensamiento ambiental, porque pues ya sabemos que estamos cerca de la crisis ambiental, o estamos en una crisis ambiental y cerca del punto de no retorno. Entonces, ¿para qué nos sirven los grandes centros de datos supercontaminantes si a la larga el calor que generan va a ser insostenible, ¿no? Para la región? O el costo de la energía para enfriarlos va a ser altísimo, que después acceder al procesamiento de esos centros de datos o esos datos pues va a ser muy caro, ¿no? Entonces también no hay que perder de vista pues el tema de la sostenibilidad y la innovación social, ¿no? Que son aspectos donde se tendría que estar utilizando pues también la inteligencia artificial en modelos de propiedad distribuida, y buscando pues sobre todo lo que se pretende con el desarrollo económico y humano, ¿no? Mejorar la dignidad humana, mejorar la dignidad laboral, aumentar el desarrollo humano, porque pues de otra, ¿para qué queremos desarrollo, ¿no? Proyectos en puerta, y esto ya con esta diapositiva concluyo. Estamos actualmente trabajando sobre un observatorio de economía social y solidaria en la Ciudad de México, donde ponemos especial interés en apropiación tecnológica y brecha digital, justamente para ir identificando cuáles son estas necesidades. También se está haciendo un estudio sobre la brecha digital de inteligencia en cooperativas, que son organismos del sector social de la economía. Trabajo sobre alfabetización digital desde el enfoque de la economía social, es decir, sectores donde tal vez están todavía muy rezagados en cuestión de actualización tecnológica, es donde más se tiene que hacer el esfuerzo primero para alfabetización digital en inteligencia artificial. Es decir, donde más se ve la brecha, ahí hay que actuar para que se vaya cerrando, ¿no? También una propuesta de banco de necesidades y de cómputo para problemas del sector social de la economía, justamente para aprovechar estas infraestructuras que se están invirtiendo, y el emprendimiento de cooperativas de plataforma, que el cooperativismo de plataforma ya tiene muchos años, tiene varias décadas, y que también en el auge de la inteligencia artificial están resurgiendo proyectos, y los invito a que los investiguen, ¿no? Cuáles son estos proyectos desde el cooperativismo de plataforma, que utilizan cooperativas de todo el mundo y que son muy innovadoras al respecto, porque también nos pueden dar elementos para poder reflexionar. Y bueno, pues de mi parte es todo. Agradezco mucho pues su asistencia, la atención,
y pues yo creo que dejamos las preguntas un poquito más después, al final de todo el panel, también para que quien guste las pueda ir planteando. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, presentaremos a la doctora Ana Lilia Coria Páez, presentando el tema Inteligencia Artificial para el Desarrollo, del crecimiento económico a la soberanía tecnológica. Bienvenida. Gracias. Parte de su semblanza, la doctora Ana Lilia Coria Páez es una académica e investigadora mexicana con una sólida trayectoria de más de 30 años en el Instituto Politécnico Nacional, donde se ha destacado por su capacidad para impulsar reformas de alto impacto institucional en el ámbito de la investigación, la gestión educativa y el posgrado. Actualmente se desempeña como coordinadora del doctorado en Gestión y Políticas de Innovación de la Red de Desarrollo Económico de la que forma parte, cargo que refleja con su compromiso con la formación de alto nivel, el pensamiento estratégico y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Anteriormente fue secretaria de Servicios Educativos del 2021 al 2023 y secretaria de Investigación y Posgrado del 2023 al 2025, desde donde impulsa la transformación estructural orientada a la excelencia académica, la innovación institucional y equidad educativa. Su formación profesional inicia como contadora pública para luego especializarse en administración de negocios, culminando con el grado de doctora en ciencias administrativas que respalda su liderazgo estratégico y sistémico del ámbito académico. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, de verdad me da mucho gusto poder compartir, sobre todo con este público joven que nos acompaña el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues nuestra plática se refiere a la inteligencia artificial para el desarrollo del crecimiento económico a la soberanía tecnológica. Vamos a hablar de algo que está cambiando nuestra forma de entender el mundo. La inteligencia artificial sin duda es una revolución tecnológica en todo el sentido de la palabra. Ustedes todos son pues bien jovencitos, yo creo que todos nacieron después del 2000, me imagino, ¿verdad? Sí, ¿cómo en qué año nacieron? A ver, algunos. Y desde 2007, santo cielo. No, pues entonces sí son muy jóvenes. Y nosotros pertenecemos a una generación que cuando tenía su edad, muchachos, no tenían ni idea de que algo como esto iba a suceder. Realmente era como algo de ciencia ficción pensar contar con todo este tipo de desarrollos tecnológicos. Fíjense que hablaremos nosotros de la inteligencia artificial, no desde este ánimo futurista de que las máquinas se van a apoderar del mundo y que nosotros cada día vamos a hacer menos porque pues ya el mundo no va a existir como tal, sino hablemos más bien de la inteligencia artificial desde el punto de vista de cómo redefine la economía global, cómo o qué tenemos que hacer para adaptarnos a estos nuevos entornos y qué significa, en términos sencillos, la soberanía tecnológica. Sin duda, la revolución que implica la inteligencia artificial pues impacta en el desarrollo global y en el crecimiento. Tenemos que la inteligencia artificial puede aportar 13 billones de dólares al PIB mundial hacia el 2032. La verdad, esto es una estimación que se ha realizado a través de ciertos modelos, no es que sea una cantidad muy exacta. Sin embargo, también se estima que la productividad aumentará alrededor del 25% cuando las personas utilicen este tipo de tecnologías. La calidad de su trabajo puede mejorar en el 40% y tenemos que las inversiones globales en 2023 fueron de 75,000 millones de dólares. Ahora aquí nuestra pregunta sería, muchachos, ¿quiénes de ustedes ya utilizan inteligencia artificial generativa para trabajar o para estudiar? Hacen sus manitas. ¡Qué barbaridad! Y cuéntenme, muchachos, ¿eso les mejora la vida o les perjudica de alguna manera? ¿Les mejora la vida? Ok, y tendrá sus
cuestiones no tan benéficas? ¿Será que sí? ¿O todavía no las detectan? Ok, pues realmente la mayor parte de ustedes ya utiliza esos modelos para mejorar su trabajo, y platicábamos hace un rato con los compañeros que participamos en este panel que no tiene nada de malo, es buenísimo porque además te ayuda mucho a hacer toda esta talacha que de repente quita mucho tiempo, pero es un momento también, muchachos, donde tenemos que repensar cuál es nuestro papel en este mundo tan tecnológico, y en un momentito lo vamos a platicar. Tenemos que, bueno, esto ya lo habíamos platicado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía tecnológica, de soberanía en términos de inteligencia artificial? Aquí tenemos que ser muy precisos. No hablamos de control gubernamental y de vigilancia extrema. Hablamos que nosotros, para ser soberanos en este sentido, tenemos que desarrollar nuestros propios modelos, con nuestro propio lenguaje y además también con nuestros propios valores. Tenemos que tratar de reducir la dependencia que tenemos de otros países, y la verdad eso pues se ve como un súper reto, porque generalmente nuestro país siempre ha sido muy dependiente del desarrollo tecnológico de otros países. Sin embargo, pues aquí hay talento, y ese talento seguramente es el que nos va a ayudar en ese propósito. Y finalmente también tenemos que proteger nuestros datos y nuestras capacidades críticas. Hay una guerra comercial tremenda, hay una lucha por el poder que también se va tornando geopolítica. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta, porque además pues ustedes se enteran de todas las noticias en tiempo real, que Netflix está a punto de adquirir Warner con HBO, lo cual nos preocupa mucho porque ahora qué clase de series van a hacer. Y Paramount ha entrado también a esta oferta, sobre todo porque ¿de qué se trata, muchachos? De controlar las narrativas. Y en ese sentido en Paramount pues ya apareció de repente el yerno de Donald Trump como parte de los inversionistas. Entonces, ¿todo eso qué implica? ¿Por qué tenemos que tratar entonces de ser soberanos tecnológicamente y en este sentido de la inteligencia artificial? Porque si dependemos totalmente de modelos extranjeros, entonces controlan ¿qué? Nuestra economía, nuestro pensamiento, nuestros precios, hasta los sesgos que podemos tener. Esto no es trivial, muchachos, hablamos de geopolítica en su más amplio concepto. La geopolítica de la IA, ¿qué implica? Pues esta nueva carrera por la independencia tecnológica. Estados Unidos, pues evidentemente lidera todo esto con estos modelos que se han desarrollado, como el GPT. Ellos tienen una infraestructura importante, tienen talento. China, bueno, los chinos son cosa seria. También sería bueno que algún día me inviten a darles una plática, me encantará, de cómo han avanzado los chinos en este sentido y qué es lo que han hecho para también en muy corto tiempo estar donde están. Ellos han trabajado modelos como DeepSeek y sobre todo ellos hablan de democratizar el conocimiento, es decir, que sea gratuito, que no paguemos por él. Y finalmente la Unión Europea está muy preocupada por la ética en el desarrollo, en el uso de la IA, y han invertido también una cantidad importante de dólares, sobre todo para generar esta conciencia con respecto al uso de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto, muchachos? Que ninguna región se quiere quedar atrás, todos quieren participar, porque eso implica también pues poseer el control de tu propia economía, tu seguridad y tu narrativa. ¿Qué entendieron los países, muchachos? Bueno, esto ya también lo vimos. ¿Qué es lo que están entendiendo todos los países, muchachos? Sobre todo cuando avanzan en términos de inteligencia artificial. Serán muy importantes. ¿Qué será lo más importante? ¿Los centros de datos, muchachos, será lo más importante en esta carrera tecnológica? ¿Qué será lo importante? Pues ustedes, ya lo dijo alguien por ahí, el talento es lo más importante de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, y su capacidad de formarse para el futuro. Y fíjense que esto es lo que les comentaba hace un momentito. Hablamos de inteligencia artificial, pero a ver, ahora cuéntenme, ¿qué es la inteligencia humana? ¿Para qué sirve? Le vamos a preguntar a ChatGPT. ¿Qué es la inteligencia humana? ¿Para qué nos sirve, muchachos? Es esta capacidad que tenemos de utilizar pues, nuestro conocimiento, nuestra capacidad cognitiva. ¿Para qué? ¿Para qué usamos la inteligencia? Para resolver problemas. Para resolver problemas, porque este mundo es complejo, porque al final de cuentas, muchachos, el talento que ustedes desarrollan en las aulas de esta escuela gloriosa, de la SCOM, y muchas de nuestras escuelas del instituto,
es bueno, nos sirve, pero no es lo único. Ustedes tienen que seguirse formando y sobre todo en los aspectos más primordiales de su inteligencia humana. Y preguntarse todos los días, o sea, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer por los demás? Porque eso es lo más valioso. Al final de cuentas, la inteligencia humana, ¿para qué sirve? ¿Por qué fue desarrollándose? Porque nos fuimos enfrentando como humanos a una serie de problemas que teníamos que resolver y porque además también nuestro interior trabaja en colectivo, no estamos hechos para vivir solos. Y además también hay algo de nosotros que siempre busca ese bien común. Parecería que no, porque hay unas personas muy feas, pero la mayor parte de las personas sí. Y entonces en ese sentido les comentaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? José Antonio Marina, que es un educador increíble, decía que la inteligencia nos sirve para resolver problemas y que tenemos que desarrollarla a partir de meterle todos los días a nuestra cabeza cosas buenas. Porque si nosotros le metemos cosas buenas, ¿qué cosas salen? Pues cosas buenas. Fíjense que yo tenía un compañero que decía puras babosadas y que era muy grosero. Yo decía, ¿pero por qué dice tanta tontería? Pues ya me preguntaría yo, pues seguramente es que eso todo el día es lo que está escuchando. Pero si nosotros queremos que salgan cosas buenas, entonces pues no únicamente se trata de eso. Ahora tampoco se trata de ser una persona aburrida, por supuesto. Pero hay que tratar también de generar nuestro pensamiento crítico. Van a tener mucho tiempo, porque la IA nos va a hacer que tengamos tiempo para desarrollarlo y tener la capacidad también de interactuar con los demás, que a veces ya no lo hacemos. Nos conectamos a las pantallas, a veces, pues bueno, es de risa y es memes, que está uno sentado en la misma sala y cada quien con su celular. Bueno, mi mamá todos nos avienta zapatos cuando vamos a visitarla. Pero para eso vinieron, porque pues ella es una señora que todavía convive en persona. Pero tampoco esto quiere decir que dejemos de hacer lo que hacemos. Están en un mundo diferente que implica tener un contacto de esa manera. Sin embargo, busquen esos espacios también y sobre todo no permitan que la tecnología les robe realmente su alma. Cuando se preocupan ustedes por los demás, por ejemplo, cuando hablamos de los desarrollos tecnológicos que puede implicar la IA, en este sentido pues se habla de tener gobernanza clara, de desarrollar nuestras capacidades, de tener servicios públicos mejorados, crecimiento inclusivo. ¿Y eso con quién tiene que ver? ¿Con la gente? ¿Con los demás? Cuando nosotros hablamos de los sectores clave que se pueden desarrollar, hablamos de salud, hablamos de agricultura, hablamos de educación. ¿Y con quién tiene que ver eso? Con la gente. Por ejemplo, ustedes seguramente han tenido alguna persona o algún familiar enfermo. El dolor de alguien a quien amamos es algo que no podemos soportar. Yo tengo una mamá que es discapacitada, ella tiene una enfermedad degenerativa que le causa dolores terribles. Y por más medicamento que le dan, a veces hay ocasiones en las que no lo puede soportar. No saben lo terrible que es estar sentado ahí, sintiéndote impotente y pensando que quisieras tú sentirlo para que esa persona no lo sintiera. Y todos ustedes, los que están aquí, tienen esa capacidad de coadyuvar a diagnósticos de salud, a herramientas tecnológicas que puedan ayudar a que ese dolor disminuya. Podemos también hacer que la educación sea mucho más personalizada y que ustedes puedan tener acceso a formas de educación que les sean mucho más interesantes, porque ahora lo hacemos parejo de repente, pero cada uno de nosotros tiene una forma diferente de aprender y este tipo de tecnologías nos lo puede permitir. ¿Cuáles son los desafíos, muchachos, a los que nos enfrentamos en esta gran carrera? Pues en primer lugar tenemos, ¿qué nos dice aquí? La amenaza de convertirnos en consumidores pasivos de tecnología desarrollada por otras regiones y que esas brechas se incrementen. En este momento, pues nosotros es lo que hacemos. Casi toda la tecnología que usamos no nos pertenece y nos hace un poco dependientes de ello. Es algo que tenemos que remontar. También la ventana de oportunidad que significa impulsar esa soberanía tecnológica. Se está haciendo un gran esfuerzo porque ustedes puedan aprender y no únicamente aquí, también comentamos hace un rato con los profesores, estas microcredenciales que les dan habilidades específicas para poder resolver ciertos problemas. Y finalmente, la IA puede revolucionar pues una serie de aspectos de nuestra vida cotidiana que son increíbles y que gracias al talento de ustedes van a poder florecer. Finalmente, la inteligencia artificial entonces la vamos a utilizar como una palanca. ¿Para qué utilizamos las palancas, muchachos? Cuéntenme.
Entonces, ¿cómo para qué? Para incrementar nuestra fuerza, ¿no? Alguien por ahí decía, denme una palanca y voy a mover el mundo. Entonces, una palanca que te ayuda, pues a incrementar tu fuerza. Ustedes son chavos inteligentes, brillantes, porque los politécnicos así somos. Así que, pues bueno, yo no tengo duda de que cualquiera de ustedes en un futuro va a tener una capacidad y un futuro muy exitoso. Pero siempre les decía, no olviden en ese camino del éxito que nosotros trabajamos para las personas y por las personas, y que finalmente para lograr esta verdadera soberanía tendríamos que empezar por nosotros mismos, a tener este pensamiento crítico que nos permita entender el mundo en el que estamos y cómo podemos crear soluciones a través de utilizar una palanca como esta. Y entonces ser fuertes y poderosos, pero con nuestro propio conocimiento, auxiliado por herramientas tecnológicas. Para cerrar esta plática, pues hablaríamos que entonces el futuro lo vamos a definir hoy. Hablamos de una nueva frontera estratégica donde la inteligencia artificial define este nuevo orden mundial. Tenemos que pugnar y plantearnos este reto de ser soberanos tecnológicamente y hacer esta apuesta regional por América Latina. El momento es hoy. Y pues bueno, insisto, ustedes muchachos son lo más valioso que tenemos y no son inteligencias artificiales, son inteligencias humanas que además tienen bondad y tienen generosidad para sus semejantes. Así que muchachos, muchas gracias y sigan poniendo la técnica al servicio de la patria. Gracias.